Entonces empecemos viendo la norma de albañilería. Nos vamos a centrar en los capítulos de análisis y diseño. Los primeros capítulos lo pueden leer ustedes, también se les entregó las normas, que habla más que todo de los materiales, del proceso constructivo y de otros detalles, ¿no? Nos vamos a fijar ahora en la estructuración. Toda estructura que hagamos, nuestros edificios, debería tener un diafragma rígido. El diafragma rígido lo que va a hacer es, de alguna manera, que los elementos verticales, en este caso nuestros muros de albañilería, se deformen lateralmente y que su rigidez y que la fuerza sísmica se distribuya dependiendo de su rigidez, ¿no? Eso es lo que hace un diafragma rígido. Hace que la fuerza que se concentra, o sea, la fuerza sísmica vendría a ser una fuerza inercial provocada por una aceleración en la base, ¿no? Los que ya llevaron un curso de dinámica estructural. Entonces, esa fuerza se va a producir en el centro de masas, ¿no? De cada entrepiso. Entonces, se va a distribuir a través de sus elementos verticales. En este caso, nuestros muros, en función a su rigidez, ¿no? Eso es lo que hace un diafragma rígido. Si no tuviéramos diafragma rígido, como en este caso, una cobertura, cada muro actuaría independientemente y se movería, o la respuesta del muro sería en función al peso, ¿no?, que soporta. Ahora, ¿cómo podemos ver cuándo es un diafragma rígido y cuándo es un diafragma flexible, ¿no? El diafragma rígido debe ser este rectángulo azul. Solo va a tener 3 movimientos. Una consulta. La verdad, no he visto esa comparación de la norma E070 con el ACI 530. David, pero sería muy bueno, ¿eh? Muy buena pregunta, muy buena consulta, David. Ahora, el ACI es de Estados Unidos, ¿no? Hay normas de México, por ejemplo, que son más parecidas a la realidad peruana. Realmente en Estados Unidos es otra albañilería, no creo que sea la misma que usemos acá. Claro, el libro de Park Priestley, ¿no? De Priestley. Park y Priestley hace albañilería con la norma ACI 530, ¿no? Ya, también se les envió el libro de Park y Priestley para que lo lean, está en inglés, y habla de la albañilería, ¿no? Que inicialmente se hacía diseño por esfuerzos admisibles, lo cual no era algo seguro, ¿no? Y ahora estamos haciendo diseño por capacidad, ¿no? Bien, el diafragma rígido debería tener 3 movimientos, ¿no? Horizontal, vertical y rotacional, ¿no? No debería ser lo que indica la línea punteada, la roja, ¿no? Que indica que se deformó. Un diafragma no debe deformarse, porque si se deforma, esta zona va a estar en tracción y la zona de abajo va a estar en compresión, ¿no? Entonces, eso es muy perjudicial para las vigas de borde prácticamente. Entonces, no debería suceder esto. Entonces, una manera sencilla de ver cuándo es un diafragma rígido es que las dimensiones no deben variar de 4, ¿no? La relación de la luz mayor entre la luz menor debe ser menor que 4.
Y para asegurar un diafragma también debe vaciarse conjuntamente con las vigas. Se hace el encofrado, se hace el armado de nuestras vigas, se colocan nuestros ladrillos, en este caso para hacer una losa aligerada, y se hace el vaciado continuo, ¿no? Los diafragmas distribuyen la carga sobre todos los muros, ¿no? Entonces, un muro, nosotros utilizamos losas aligeradas en una dirección, ¿no? Lo cual es un poco perjudicial para una estructura de albañilería. ¿Por qué? Porque solamente reparte en los dos muros que cargamos, ¿no? Generalmente lo que abunda o lo común es que tengamos dos muros, o es un ejemplo. A ver, hay una consulta que indican que vamos a tener los muros, digamos así, y lo dejan, ¿no? Y tan solo ya no le colocan losa, sino le colocan simplemente una cobertura. Y después, ya cuando juntan su billete, ya vacían la losa, ¿no? Pero acá ya han dejado vigas, ¿no? En este caso, para la cobertura. Entonces, lo correcto sería simplemente eh, tumbarse las vigas, ¿no? Y construir ahí la losa para que todo esté unido. Porque lo que he visto también es que hacen, tienen su viga y tienen su acero, digamos que este sea su estribo, ¿no? Sus varillas de acero de nuestra viga, de borde o de contorno o de arriostre para nuestros muros que van a soportar una cobertura. Y lo que hacen es dejar la mitad y vaciar nada más la mitad, ¿no? También he visto eso y eso está mal también, ¿no? Lo correcto sería que vacíes todo utilizando un concreto no tan duro, ¿no? Digamos, tal vez 175 y ahí coloques recién tu cobertura, ¿no? Ya después cuando tengas plata tienes que demoler nuevamente este concreto y unirlo a la losa, ¿no? Una losita. Ya el acero de la losa tiene que anclar ahí, o sea, tiene que ir conjunto, ¿no? Para que haga un diafragma rígido. Entonces, a lo que iba es que nosotros lo normal es que tengamos losas en una sola dirección en el Perú. Entonces, lo que hace esto es la mitad de nuestro paño, esta área tributaria, va a ir hacia este muro. Y la otra mitad va a ir hacia este muro, ¿no? Entonces, si esto fueran 5 pisos, la carga que ocurre en este muro es muy alta. La carga de gravedad o la carga, el peso, es muy alto. Entonces, lo que ocurre es que al tener bastante peso, el muro va a tener mayor resistencia al cortante. Entonces tú vas a tener mayor resistencia al corte, ¿no? Entonces eso lo hemos visto con diagramas fuerza-desplazamiento. Vamos a tener nuestra resistencia al cortante o nuestra fuerza, digamos, y nuestro desplazamiento si hacemos un análisis en una dirección, digamos, monotónico de un murito. Digamos que este es nuestro muro y lo ensayamos. Le colocamos una fuerza lateral
y va a provocarse un desplazamiento del muro, ¿no? Vamos incrementando esta fuerza, entonces nuestra curva que va a salir va a ser aproximadamente algo así, ¿no? Entonces, mientras mayor peso tenga esto, acá va a haber un peso, mientras más peso haya, mayor resistencia va a tener, pero lo que va a pasar es que va a tener poca ductilidad, ¿no? Si nuestros muros están debidamente confinados, va a producirse, es decir, si tiene elementos de borde, ¿no? Columnetas y vigas de confinamiento, va a producir que el concreto resista lo mismo, o sea, tenga una muy buena resistencia, pero va a ser un poco más dúctil, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el confinamiento. Los elementos de confinamiento nos dan ductilidad a nuestro muro. Va a tener la misma resistencia, pero va a tener mayor ductilidad. La ductilidad se mide simplemente, en este caso, ductilidad por desplazamiento. Es el desplazamiento último, ¿no? Que podría ser este valor, dividido entre el desplazamiento de fluencia, el Y, ¿no? Que podría ser un valor aproximado por acá, ¿no? Entonces, eso vendría a ser la ductilidad. Todo este tramo es la ductilidad. Entonces, mientras mayor peso tenga, menor ductilidad, menor va a haber, menor capacidad de formación en el rango inelástico, ¿no? Entonces, por eso el peso es un poco perjudicial. Ayuda a la resistencia, pero perjudica en nuestro comportamiento sísmico, ¿no? No vamos a tener buena ductilidad. Entonces, por eso, lo recomendable y lo que se debería hacer es losas en dos direcciones, de manera que distribuye el peso en los cuatro muros, ¿no? En los cuatro elementos verticales. También las viguetas, en este caso pretensadas, como podemos ver acá, también van a formar diafragmas rígidos si son vaciados correctamente. Y un primer diafragma rígido vendría a ser nuestra cimentación, ¿no? Podemos ver una cimentación común en un suelo muy bueno o un suelo regular. Podemos colocar cimientos corridos y si el suelo es un poco malo, no tan malo tampoco, podemos colocarle vigas de sobrecimiento, ¿no? Ya si el suelo es muy malo, la capacidad portante es muy baja, ya debemos colocarle plateas de cimentación superficial. Eso también lo veremos en la cimentación de la albañilería. Configuración del edificio, ¿no? Debemos tener diafragmas rígidos y tenemos que tener estructuras o formas simples. No debe haber esta forma, L's, ¿no? Forma en L o forma en T o en Z, debido a que genera concentración de esfuerzo, ¿no? Y movimiento. En este caso, cada bloque va a tender a moverse independientemente. Entonces va a generar esta zona muy peligrosa. Y realmente no sabemos, esto sería una estructura irregular, ¿no? Los que ya han llevado análisis sísmico ya sabemos qué cosa es una estructura irregular y realmente no sabemos el comportamiento sísmico de una estructura irregular. Es muy difícil captar o hacer un análisis no lineal de una estructura irregular, ¿no? Por eso, lo que hacemos nosotros, vamos a tener nuestro análisis lineal, lo vamos a reducir por un R, ¿no? Entonces, esta es la fuerza, que sería
aplicada a nuestro análisis sísmico, el SUX, dividido entre R, ¿no? ¿No? La fuerza lineal sería esta, el SUX. El ZUCS, que lo voy a explicar más adelante rápidamente. ¿No? Entonces, en un análisis lineal, en nuestro ETAPS, por ejemplo, lo que ingresamos es esto. Es la fuerza reducida, ¿no? Y después de hacer el análisis, nosotros vamos a hallar el desplazamiento inelástico, ¿no? Que vendría a ser este desplazamiento, este desplazamiento. ¿Y cómo hallamos eso? Simplemente el desplazamiento producido por esta fuerza lo multiplicamos por R o 0.75 R, ¿no? Entonces, en una estructura irregular, lo único que hacemos es, ya no lo reducimos por un R tan bajo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto es R para albañilería? Bueno, en la norma R en albañilería es 3 en la norma, ¿no? Eso es para un sismo severo. Para un sismo moderado, R es 6. También voy a explicar qué cosa es eso más adelante, un sismo moderado. Entonces, lo que se hace en una estructura irregular es incrementar este R, ¿no? O, bueno, reducimos este R, lo multiplicamos por factores de irregularidad, ¿no? Irregularidad en planta por irregularidad en altura, ¿no? Entonces, si nuestra estructura es irregular en planta, va a disminuir este R, y por lo tanto la fuerza sísmica, el Z sub, el SUX dividido entre R' o el R final, va a ser mucho mayor esta fuerza sísmica, ¿no? Esto es la fuerza sísmica, el cortante en la base. Entonces, lo único que hacemos en una estructura irregular es incrementar la resistencia, ya que, si se dan cuenta, la ductilidad que vamos a obtener es un poco menor a la ductilidad que deberíamos esperar, ¿no? Entonces, al incrementar la resistencia, disminuyes un poco su ductilidad. Entonces, eso es lo que hacemos en un análisis lineal de estructuras irregulares, ¿no? Incrementar la resistencia, nada más. Entonces, una solución para considerar una estructura regular sería dividir en bloques, ¿no? Ahora también este tipo de, por ejemplo, el tanque elevado que vamos a modelar, debería estar en una zona central, ¿no? Una zona estratégica, de manera que no produzca lo que se conoce como torsión, cuando torsión en planta, ¿no? ¿No? Cuando el centro de rigidez no coincide con el centro de masa, ¿no? Eso también se produce en esquinas, ¿no? Generalmente en esquinas vamos a tener un muro lindero y un muro lindero, y toda esta zona va a estar libre, ¿no? Puede ser por pórticos o por muros, pero la rigidez se la va a llevar esos dos muros, ¿no? Entonces, por lo tanto, su centro de rigidez va a estar por acá. Y su centro de masas tal vez esté por acá, ¿no? Entonces, esa diferencia es la excentricidad en Y, en este caso, digamos, la cual va a producir un momento torsor, ¿no? ¿No? Y eso va a producir una irregularidad torsional en planta, ¿no? Y también la ubicación de tanques elevados puede producir eso también. Después lo que tenemos que tener en cuenta es la relación de aspecto o esbeltez de un muro. Un muro de albañilería funciona perfectamente cuando es un muro, ¿cómo se podría explicar? Corto. Un muro de albañilería no debería ser tan esbelto, ¿no?
Un muro de albañilería no debería ser tan esbelto. A ver, si tenemos un muro de albañilería, digamos esto, y un muro de albañilería, digamos este de acá, entonces esto es altura del muro y esto es longitud del muro. Acá también vamos a tener longitud y altura. Entonces, un muro esbelto realmente es cuando H entre L es mayor a 2. Eso es esbelto. Es un muro esbelto. Puede ser de concreto armado o puede ser de albañilería. Y un muro bajo o corto o chato es cuando la relación es menor que 2. Este es un muro, le vamos a llamar bajo, ¿no? Entonces, los muros de albañilería, si son bajos, son muy buenos. Y también pueden ser esbeltos. Lo que pasa es que cuando existe esbeltez, las fuerzas que más predominan, o los esfuerzos que más predominan en un elemento esbelto, son los esfuerzos producidos por la flexión, la deformación por flexión también. En cambio, cuando un muro es bajo, lo que más predomina son las deformaciones por corte. Entonces la albañilería es muy buena o es muy ideal para muros bajos. Puede ser la albañilería esbelta, pero hasta un máximo, como indica la norma, un máximo de H entre L menor que 4. O sea, yo puedo tener muros esbeltos, pero no tan esbeltos tampoco, ¿no? Eso quiere decir la norma. Lo que va a ocurrir acá es que cuando tu muro es esbelto, su resistencia al corte va a disminuir, ¿no? Algo así es una gráfica del ingeniero San Bartolomé donde relacionamos esbeltez con factor de reducción de la resistencia al cortante, ¿no? Digamos, esto es la relación L entre, o H entre L, ¿no? H entre L. Entonces, va a haber un límite, ¿no? Entonces, va a haber una relación donde su resistencia al cortante, acá ya tenemos muros esbeltos. Eso lo vamos a ver más adelante. En el diseño se ve eso, que la resistencia al cortante para muros bajos es la real, ¿no? Pero ya cuando el muro es esbelto, va a sufrir una reducción de su resistencia al cortante, hasta un límite. Eso lo veremos en el diseño, ¿no? Entonces, en pocas palabras, lo recomendable es que tu albañilería sea baja, pero puede ser esbelta también, siempre y cuando la relación sea menor que 4. ¿De acuerdo? Bien. Esto ya es irregularidad en altura, también ya sabemos que debemos separar. Concentración también de tanques elevados, generalmente si colocas 4 columnitas y tremenda masa, va a fallar, ¿no? Definitivamente va a fallar. Lo correcto es rellenar con muros. Puede estar sobre muros de concreto armado o muros de albañilería. Densidad de muros similares. Este es un problema típico en el Perú, en todo el Perú prácticamente, ¿no? Esta edificación colapsó en el sismo del 2001, Atico 2001, ¿no? El 23 de junio del 2001. Este es un edificio, una casa de 2 pisos en Tacna, donde el primer piso, como pueden ver acá, no tiene muros en la dirección X, no tiene muros.
y simplemente se consideraron tabiques, es decir, que no están confinados. Y va a fallar definitivamente en esta dirección, ¿no? Y se va a producir el piso blando. Entonces, lo correcto es que haya muros en ambas direcciones. Por eso la norma especifica una densidad mínima de muros que la veremos más adelante también, en un ejemplo. Las vigas dinteles deben ser peraltadas preferentemente, ¿no? Si tenemos dos muros, por ejemplo, tenemos un muro de albañilería y otro muro de albañilería, lo que hace la viga dintel es incrementar o prácticamente trata de unir, como si todo esto fuera un solo muro. Entonces, de alguna manera, va a incrementar las deformaciones por corte y disminuyen las deformaciones por flexión. Es decir, que el momento en la base, si estuviera un muro aislado y otro muro aislado, los momentos en la base serían muy grandes, ¿no? Entonces, si tú unes con una viga chata, no va a disminuir mucho ese momento en la base. Pero si unimos con vigas un poco peraltadas, unas vigas dinteles, este momento va a disminuir y tu cimentación ya lo vas a mejorar, ¿no? Ya no va a ser tan grande tu cimentación. Entonces, una manera es que peraltes tu viga dintel, ¿no? Para que tenga un comportamiento por cortante. Otra consideración es aislar los alféizares, ¿no? Bueno, el phaser es la distancia, ¿no? La altura, la cota. Realmente este elemento se llama pretil. Entonces lo que tenemos que hacer es aislar, ¿no? Así, de esta manera, con columnetas, ¿no? Para que tenga un movimiento independiente a la estructura, ¿no? Y no se produzca esto, porque acá lo que se produce es un muro corto, ¿no? Es decir, que su altura, de tener una altura, digamos esta, va a disminuirse a una altura de la ventana, ¿no? Y se va a producir una falla por corte. Es muy peligroso eso. Lo correcto es aislar. ¿Tendrán alguna consulta hasta ahora? Robert, John, Edwin, David, Dennis, Álvaro, ¿tendrán alguna consulta? Bien. Si el edificio no cumple con lo estipulado en el artículo 15, es decir, que vamos a tener edificios irregulares, debemos contemplar lo siguiente. Las edificaciones sin diafragma rígido deben limitarse a un piso, es decir, coberturas, ¿no? O podemos colocarlo en el último piso, esa cobertura. Entonces, esos muros que van a soportar nuestra cobertura van a actuar ante cargas perpendiculares a su muro. Eso también veremos en la última sesión, cargas perpendiculares al muro, ¿no? Debemos evitar esto, que es totalmente irregular esta estructura, también esta estructura. Hay una consulta de aislar el parapeto. Bueno, ¿no? Cuando aislemos el alféizar, más que todo, ¿no? No, la ventana no creo que sufra algún problema, ¿no? Normal, la ventana trabaja el marco, ¿no? A eso te refieres. No va a haber problemas. Si tenemos este tipo de edificaciones, definitivamente tenemos que incrementar la fuerza sísmica, ¿no? Tenemos que incrementar su resistencia de nuestra estructura. Acá podemos ver un edificio en esquina, definitivamente tiene torsión en planta. Acá tenemos un edificio con esquina entrante
Y este edificio es totalmente irregular, prácticamente lo han construido desafiando la naturaleza, ¿no? Bueno, si no aislamos nuestro alféizar, podemos utilizar esta configuración que se usa en México, ¿no? Que se coloca alrededor de cada vano columnetas y vigas, ¿no? Pero ahora este pedazo de muro va a aportar rigidez a nuestra estructura, ¿no? Por lo tanto, debería ser modelada como se puede ver en este ejemplo. Nosotros por facilidad no hacemos eso, por eso aislamos de la estructura principal. Pero si se quieren dar la molestia de no aislar, deberían considerar la rigidez que aportan. Podría ser un modelo de barras, columna ancha o elementos finitos. El método de la columna ancha, ¿no? Simplemente se modelaba un muro, una columna en el eje del muro y la zona de brazo rígido, donde en esta zona no va a haber deformaciones. Este método es un poco antiguo debido a que no se contaba con computadoras. Entonces, de alguna manera sí se podría analizar de esta forma mediante métodos matriciales. Hoy en día ya contamos con computadoras y podemos hacer análisis por elementos finitos. Recomiendan que el análisis se haga con elementos grandes, ¿no? Lo suficientes. No es conveniente discretizar tanto los elementos. Bueno, lo correcto sería que al discretizar más, la respuesta que hayas sea la más real, ¿no? Pero realmente el análisis de estructuras de albañilería solo nos da una idea. Como les dije, el módulo de elasticidad va a variar demasiado. Entonces la respuesta, hagan una comparación, ¿cuánto varía la respuesta variando el módulo de elasticidad? Definitivamente va a variar muchísimo. Por lo tanto, un análisis que hagamos solo nos va a dar una idea de las fuerzas internas de nuestros elementos para poder hacer su diseño. Es por eso que lo más importante es el diseño. Ahí es donde debemos darle la capacidad adecuada a nuestra estructura. Bueno, ahora los muros portantes deben cumplir ciertas consideraciones. Deberán tener una sección transversal simétrica preferentemente, deben ser continuos hasta la cimentación, es decir, desde arriba hasta abajo, una longitud mayor a 1,20 m para que aporten resistencia y rigidez. Y definitivamente debemos tener buena longitud de muros en ambas direcciones. También debería haber puntas de control. Por ejemplo, estructuras muy largas deberían tener sus juntas, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos un edificio muy largo, definitivamente, primero, el primer inconveniente sería que este diafragma no es el diafragma rígido, ¿no? Segundo inconveniente es que se va a producir bastante asentamiento. Digamos que esto estuviera, si lo vemos ahora en elevación, digamos que este fuera sus ventanitas, sus ventanas, y este es nuestro edificio, ¿no? En elevación. Lo que se va a producir es el asentamiento, sobre todo si tenemos suelos muy malos. Entonces, algo así se va a asentar, los extremos, ¿no?
Y al asentarse los extremos, lo que se va a generar es que la parte superior se va a traccionar, ¿no? Y se van a generar estas fisuras. Si tuviera viga no se notaría, pero en la parte de abajo se va a producir la compresión. Por lo tanto, se van a generar este tipo de fisuras. Si ustedes ven un edificio con este tipo de fisuras prácticamente simétricos a este eje, si se dan cuenta, definitivamente hubo asentamiento. A 45 grados, claro. Es casi a 45 grados, ¿no? Lo que se da. Generalmente es de paño a paño, ¿no? Si este fuera un paño, diagonal. La tracción diagonal es por producto de la fuerza sísmica, David. O sea, si tuviéramos un muro y le aplicas una carga sísmica, se va a deformar, ¿no? Se va a deformar, algo así. Entonces, acá va a haber un puntal de compresión y transversal a él va a haber un puntal o un tirante de tracción. Acá va a estar la tracción. A eso se le conoce como tracción diagonal. Se produce debido a una fuerza sísmica. Eso es en un sismo. Lo que estamos hablando acá es sin sismo, ¿no? Simplemente es debido al asentamiento. Entonces, lo recomendable en este tipo de estructuras es hacer una junta sísmica. Su junta, ¿no? Una separación de 5 centímetros o 2 pulgadas. Entonces, la longitud máxima que debería medir según el reglamento, este bloque debería ser 25 metros. Y la relación en planta, si esto es L y esto es B, ¿no? L debe ser menor a 4 veces B. Entonces, tomando esos criterios ya puedes dividir tus bloques. ¿No? Los arriostres, arriostrar quiere decir simplemente le da apoyo a la albañilería frente a cargas perpendiculares a su muro, ¿no? Al muro. Confinar es darle ductilidad y arrostrar es darle estabilidad prácticamente. ¿No? Y se usan ante cargas perpendiculares. Entonces, un muro se considera arriostrado cuando el amarre entre el muro y sus arriostres garanticen una transferencia adecuada de esfuerzo. Un arriostre puede ser otro muro. Por ejemplo, si tuviéramos un muro en planta, digamos un muro así, y va a venir una fuerza perpendicular a su plano, es decir, así, ¿no? Esto es una fuerza perpendicular a su plano, y esto es una fuerza en el plano, ¿no? Ahora vamos a ver perpendicular al plano. Entonces, un arriostre podrían ser otros muros que están ubicados así, ¿no? De esta forma. Entonces, estos dos muros van a arriostrar a este muro. O también pueden ser elementos de confinamiento o elementos de arriostramiento, en este caso, ¿no? Columnas de arriostro, ¿no? Entonces, estas columnas van a arriostrar a este muro y van a impedir que se vuelque prácticamente o que se salga, ¿no? De su plano.
Al emplearse los techos para la estabilidad lateral, se toman precauciones para que las fuerzas laterales sean transferidas al suelo, ¿no? Bueno, este es en el caso de muros que soportan coberturas, ¿no? El diseño de muros se hace ante cargas perpendiculares, eso lo veremos en la última sesión. Bueno, esta es albañilería armada, que era una albañilería usada antiguamente, que eran bloques de concreto y se rellenaban con concreto líquido. Ya no se usa ese tipo de albañilería. Lo que está de moda son los muros de ductilidad limitada, que son, digamos, esta es su sección transversal de un muro de utilidad limitada, y le colocan varillas simplemente, y son espesores muy delgados, ¿no? Varillas en los extremos un poco más concentrados para darle resistencia a la flexocompresión, pero el concreto es no confinado, ¿no? No confinado. Por lo tanto, no son muy dúctiles. Es por eso que se le conoce como muros de ductilidad limitada. También son muy buenos para edificaciones bajas, ¿no? Eso está de moda. Bien, veamos el ejemplo de aplicación a la norma, ¿no? Nuestro ejemplo, que era este edificio, lo vamos a revisar y vamos a darnos cuenta, primero, la losa va a ser una losa maciza, de tal manera que va a distribuir el peso o la carga en todos los muros de una manera uniforme, ¿no? Si hiciéramos a mano, vamos a quitar acá los ejes, vamos a quitar las cotas, incluso vamos a quitar el mobiliario. Mira, incluso los ambientes, ¿no? Las letras. ¿Esto cómo se llama? Los niveles. Entonces, nos vamos a quedar con esto. ¿90? ¿90 qué, David? 90 qué, David. A ver, formula nuevamente tu pregunta. Ya, entonces, una losa maciza. Uy, ¿qué pasó? O lo hacemos acá nomás mejor. Ya. Simplemente una losa maciza se distribuye siguiendo la regla del sobre, ¿no? Es decir, acá a 45 grados, y acá a 45 grados, ¿no? Acá también a 45 grados, y de la esquina a 45 grados. Entonces, según estos dos puntos, y todo el peso de esta área va hacia el muro que carga, ¿no? Digamos que este fuera mi muro, hacia este muro. Todo ese peso va hacia ese muro. Toda esta área me va a producir un peso y tal vez vaya a este muro, digamos, y así. Entonces, es áreas tributarias de una losa en dos direcciones. ¿No? Se podría hacer a mano o lo hacemos con nuestro programa ETAPS, ¿no? ¿Ya está bien?
¿no? Generalmente lo hacemos así, a 45 grados. ¿No? Podemos ver así. Y así, ¿no? Entonces, en este caso, esta área iría a este muro. Entonces, acá al haber un dintel o una viga dintel, tenemos que trazar una línea así, ¿no? Perpendicular a ella. Entonces, esta área, digamos, bueno, uy, digamos este color. Esta área va hacia este muro, ¿no? Y esta área ya se iría a otro muro, ¿no? En este caso, tendríamos que generar también una perpendicular acá. AutoCAD está un poco lento. Y esta área, acá rompería acá, y esta área, digamos, este color, iría hacia este muro de acá. Y esta área, lo que queda, iría hacia este muro. Y así. Entonces, tenemos que ver las áreas tributarias. A ver, tenemos dos preguntas. Álvaro indica, ¿cuándo se prefiere y es más óptimo usar una losa maciza en vez de una losa aligerada? Una losa maciza es más óptimo cuando tienes muchos pisos. Cuando tienes 5 pisos, por ejemplo. Ahí es recontra óptimo, ¿no? Una losa aligerada no sería muy óptimo, ya que el peso mismo, por peso no va a pasar tu muro, ¿no? Vamos a hacer una verificación debido a la carga axial y debe ser menor a un cierto valor, ¿no? A un esfuerzo axial máximo. Entonces, si hacemos losas aligeradas, vamos a concentrar demasiado peso en ese muro. Por eso se prefiere una losa maciza, en 2 direcciones. Y también porque son ambientes pequeños, ¿no? Si fueran ambientes muy grandes, ya se utilizaría losa aligerada en 2 direcciones. A ver, otra consulta. También, ¿no? La forma que tiene, ¿no? En este caso podrías utilizar como, se podría decir, en una dirección, ¿no? Pero en estos cuadraditos, el comportamiento sería en ambas direcciones. Eso también lo hemos visto en diseño de losas, ¿no? La relación. Una losa larga, si su largo es mayor a su ancho, va a tener una deflexión en un sentido nada más, ¿no? Entonces podemos utilizar losas en una dirección. Pero si tiende hacia un cuadrado, ya el comportamiento es 2 direcciones, ¿no? Por eso se hace losas en 2 direcciones. Bien, esto sería el metrado de cargas de una manera manual para cada muro. Nosotros lo vamos a hacer con el programa. Ya, ¿qué más vemos en nuestro edificio? Las plantas son simples, regulares y simetría. Y la relación es casi un cuadrado, ¿no?
no hay, se va a comportar como un diafragma rígido. Los alféizares serán aislados de la estructura principal y vamos a presentar vigas dinteles de peralte de 30 centímetros en las puertas y ventanas. No va a haber diafragma flexible, no existe reducciones importantes en planta, eso lo podemos ver con irregularidades en planta, ¿no? Acá hay una abertura, podemos ver, analizar este eje o este corte, donde esta distancia debe ser mayor que el 25% de toda esta línea, ¿no? De una sección. Eso lo veremos. Los alféizares están aislados y los muros son muy pequeños, ¿no? Longitudes mayores a 1,20 m y menores a 2 veces la altura o menores que 5 metros. Y existe continuidad vertical hasta la cimentación. El tarrajeo no va a contribuir a la rigidez, ¿no? Es por eso que en el modelo no vamos a colocar 15 centímetros de espesor, vamos a colocar tan solo 13. Los muros están arriostrados por elementos de concreto armado que vienen a ser nuestras vigas y columnetas de confinamiento, ¿no?